¿Qué harías si, en la soledad de un andén del tren, comienza a sonar un teléfono público que nadie más parece escuchar? Esta es la pregunta que se hizo Lucía, una joven oficinista cuya rutina diaria estaba a punto de convertirse en una pesadilla sobrenatural. Sin saberlo, cada paso que daba en la estación la acercaba a un misterio inquietante. Algo oculto entre las sombras del andén 3 buscaba ser escuchado. Lucía estaba a punto de descubrir que hasta en el lugar más común puede esconderse secretos escalofriantes. Una serie de llamadas imposibles desde el subsuelo cambiarían su vida para siempre, desafiando la lógica y despertando temores que jamás imaginó. Apaga la luz, sube el volumen, estás a punto de escuchar Misterios al oído, en la penumbra donde la luz ya no llega, un susurro en la oscuridad. Lucía llevaba una vida común y corriente. Cada día muy temprano por la mañana bajaba las escaleras hacia el metro con café aún caliente en mano. El andén 3 era parte de su rutina. Ahí esperaba el tren, que la llevaba a la oficina y por la tarde la traía de regreso a casa. La estación, normalmente abarrotada a horas picos, le resultaba tan familiar como monótona. Con el tiempo, Lucía había memorizado cada rincón de aquel andén. Sabía dónde se detenía la puerta del balcón que más le convenía y hasta reconocía a algunas personas habitualmente. En la pared, un poco apartada, colgaba una cabina de teléfono pública polvorienta, de esas que casi nadie usa en la era de los celulares. Lucía pasaba frente a ellos todos los días sin prestarle atención. Solo otro objeto urbano más. Sin embargo, ese viejo teléfono pronto se volvería en el centro de un suceso aterrador. Una noche cualquiera, su rutina cambió ligeramente. Tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo preparando un informe urgente. Al salir, la ciudad ya estaba envuelta en la penumbra de la noche. Bajó al metro más tarde de lo habitual, encontrando el andén 3 casi desierto. Las luces fluorescentes titilaban débilmente sobre el andén vacío y escuchaba el eco de sus propios pasos. Lucía sintió un ligero escalofrío, atribuyéndolo al cansancio y a las horas extras. Pronto descubriría que no estaba tan sola como creía. Mientras esperaba el tren nocturno, el silencio en el andén 3 era abrumador. No había más que 2 personas al fondo que subieron en el penúltimo tren, dejándola completamente sola. De repente, un sonido inesperado la hizo dar un respingo. Era el teléfono público que comenzó a sonar. Lucía se giró sobresaltada. El timbre antiguo sonaba en la estación vacía. Extrañada, miró a su alrededor, buscando si alguien más notaba la llamada, pero no había nadie más cerca. Dudó unos instantes, pues no era común que un teléfono público sonara así, menos a esas horas. Pensó que tal vez sería una equivocación o alguien haciendo una broma desde otra línea. La curiosidad y un presentimiento la empujaron a acercarse lentamente. Cada paso que daba hacia la cabina resonaba en el suelo de las baldosas frías. Con mano temblorosa descolgó el auricular. «¿Hola?», dijo con voz baja. Al principio solo escuchó estática suave, un murmullo vacío. Insistió. «¿Quién es?». No hubo una respuesta clara. Por un segundo creyó percibir algo, como la respiración entrecortada de alguien al otro lado de la línea.
Pero antes de poder decir algo, la llamada se cortó. Solo quedó el zumbido sordo del auricular desconectado. Lucía colgó el teléfono con el corazón acelerado. Se quedó de pie unos instantes tratando de pensar qué es lo que había ocurrido. Confundida, subió al siguiente tren que llegó, intentando olvidar lo ocurrido. Sin embargo, por más que lo intentó, esa noche en casa no pudo borrar de su mente el eco de la misteriosa llamada. Se durmió tarde, con la inquietante sensación de que algo en aquel andén vacío había querido comunicarse con ella. Durante los días siguientes, Lucía no dejó de pensar en lo ocurrido. A la mañana siguiente, con la luz del día, casi logró convencerse de que todo había sido un malentendido. Pero cuando cayó la noche nuevamente y regresó a la estación, sus ojos se desviaron solos hacia el teléfono público. Permanecía allí silencioso y aparentemente inofensivo. Se dijo, intentando sonreír, no volverá a pasar. Pero pasó. Y no solo una vez más, sino varias. Una tarde, apenas entrada la noche, Lucía decidió deliberadamente perder un tren y quedarse unos minutos más, con el presentimiento de que algo ocurriría, casi como si hubiera estado esperando su presencia. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Lucía se aproximó de inmediato y contestó decidida, aunque su voz traicionó con un matiz de miedo un «¿Hola? ¿Quién está ahí?». Al otro lado no respondió nadie directamente. Se oía un ruido extraño, como interferencias mezcladas con lo que parecían ser murmullos lejanos. Lucía contuvo el aliento. Entre la estática distinguió algo que le heló la sangre. Una voz débil, casi un sollozo, que susurraba «Papá». Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué? ¿Quién habla? Pero en ese instante la llamada se interrumpió otra vez, dejándola con la palabra en la boca y un escalofrío recorriéndole la espalda. Se apartó del teléfono con las piernas temblorosas. Miró a su alrededor buscando a alguien, pero estaba sola. Las pocas personas que quizás andaban por la estación no estaban precisamente en el andén 3 en ese momento. En el aire flotaba un frío repentino que no venía del clima ni del ventilador del metro. Era como si una presencia invisible hubiera pasado a su lado. Las luces parpadearon un par de veces, sumando tensión a la escena. Lucía sintió que sus ojos se humedecían, ya sea por el temor o por el susto de la llamada. A partir de ese día, las llamadas continuaron en noches sucesivas. No ocurrían exactamente a la misma hora, pero siempre cuando el andén 3 estaba vacío y en silencio. Lucía empezó a temer el sonido del teléfono, porque cada llamada la sumía en una zozobra indescriptible, ya que cada vez que sonaba me preguntaba quién o qué estaba atrás de esas comunicaciones imposibles. Porque esa voz llorosa decía «Papá» con tanto dolor. En una de esas ocasiones, al contestar, Lucía escuchó algo más elaborado entre los crujidos de la línea. Parecía la voz de un joven suplicando «Ayuda, papá, no puedo, sal». La frase se entrecortaba, como si viniera desde muy lejos o a través de una mala señal. La mezcla de ruido, de estática y sonido distante de un tren se filtraba por el auricular. Lucía, con lágrimas en los ojos, trató de hablarle. «No soy tu papá. ¿Qué te pasó?», esforzándose por no ahogarse en llanto. Al otro lado solo se escuchó un gemido ahogado y luego otra vez silencio. Con cada llamada,
La angustia de aquella voz parecía atravesar el tiempo y el espacio impregnado del andén vacío. Lucía apenas podía concentrarse en el día a día. Esperaba con mezcla de terror y compasión la próxima llamada. Sentía que aquella entidad buscaba desesperadamente ser escuchada, y quizás ella era la única que estaba prestando atención a eso. Decidida a entender qué estaba ocurriendo, Lucía comenzó a investigar por su cuenta. Una noche, después de otra de esas inquietantes llamadas, se quedó despierta navegando por internet en busca de pistas. Puso en el buscador accidente, metro o tren, llamada teléfono. Para su sorpresa, encontró una noticia de hace algunos años, una pequeña nota de prensa local, que narraba un trágico suceso ocurrido precisamente en el andén 3 de esa estación. Leyó con el corazón encogido: un joven estudiante llamado Diego había sufrido un accidente en la estación una noche lluviosa. Al parecer, Diego tropezó cerca del borde del andén y cayó a las vías justo cuando el último tren del día se aproximaba. El artículo describía que el chico, malherido pero consciente por unos instantes, había intentado pedir ayuda. Su teléfono celular se había dañado en la caída, así que con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hacia el teléfono público del andén 3 para intentar llamar a su familia. Marcó el número de su padre, pero nunca pudo completar la llamada. Cuando los servicios de emergencia llegaron, ya era demasiado tarde. Diego no sobrevivió a sus heridas. Lucía sintió un escalofrío al leer esos detalles. Comprendió que la procedencia de aquella voz entre la estática era Diego, el espíritu de aquel joven, que aún intentaba desesperadamente comunicarse. La palabra papá susurraba en la línea. Cobró todo sentido. El dolor y la urgencia coincidían con los últimos momentos que describía el artículo. Según recordaba, la noticia mencionaba también que el padre de Diego había notado una llamada perdida de su hijo en la madrugada, pero cuando intentó devolver la llamada, ya no hubo respuestas. Era un detalle estremecedor, casi idéntico a lo que Lucía había experimentado. Lucía, asustada, decidió que debía hacer algo. Sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. Miedo por tener la certeza de estar en medio de algo paranormal, y responsabilidad porque ella quizás podía ayudar a dar paz a ese espíritu atrapado entre esos dos mundos. La siguiente noche sería el aniversario del accidente de Diego, según la fecha de la noticia. Lucía supo que debería estar allí, en el andén 3, para enfrentar la verdad. Pasada la hora pico, Lucía regresó a la estación, decidida a escuchar la historia completa que Diego intentaba contar. Eran cerca de las 11:30 de la noche, la misma hora en que ocurrió la tragedia. Cuando el andén se quedó vacío, Lucía apenas respiraba mientras esperaba en penumbras con la mirada fija en el teléfono público. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Casi puntual, el teléfono sonó de nuevo. Lucía tomó aire y descolgó el auricular con determinación, preparándose para escuchar. Al otro lado llegó primero la ya conocida estática, pero luego la voz surgió, más clara que nunca, como si todos los intentos previos hubieran acumulado energía para ese momento. La palabra papá se oyó claramente. Papá contesta. Me caí. La señal se entremezclaba con un sonido metálico del tren como si estuviera pasando, y decía: me duele, no puedo moverme, tengo miedo. Lucía, al escuchar todo eso, sentía las lágrimas rodar por su rostro al escuchar esas palabras del último mensaje de un hijo aterrado. Era como si estuviera viviendo los instantes finales de Diego. Con la voz entrecortada, sabiendo que probablemente él no la escucharía, pero necesitando responder, dijo suavemente: Diego, tu papá no está, pero te escucho. No estás solo. En ese momento, la estática pareció intensificarse
Y la voz al otro lado dio un suspiro largo, como de alivio. Por un instante, Lucía pensó escuchar un susurro final, como de gracias. Después, solo silencio. El teléfono se quedó mudo. El aura helada que rodeaba el andén pareció disiparse poco a poco, como si un peso invisible se hubiera levantado del ambiente. Lucía permaneció ahí de pie, con el auricular en la mano y la mirada perdida. Colgó el teléfono con delicadeza y cerró los ojos, haciendo una pequeña oración por el alma de Diego. En los días posteriores, Lucía notó que el teléfono público ya no volvía a sonar. Al pasar junto a él cada mañana, posaba la mano sobre el frío aparato por un segundo. En un gesto de respeto, sentía que de alguna forma el mensaje finalmente había llegado y aquella presencia atrapada encontró descanso. Pero la experiencia la marcó profundamente. Jamás podría volver a ver con los mismos ojos cada vez que pasara por el metro. Lucía nunca imaginó que algo así hubiera pasado en un lugar tan concurrido como el metro. Su historia, aunque parezca increíble, la ha contado tal cual la vivió, convencida de que fue real. Y lo cierto es que existen datos documentados de llamadas telefónicas imposibles similares al suyo. Por ejemplo, en el 2008, la familia de un hombre fallecido en un accidente ferroviario en Los Ángeles recibió múltiples llamadas desde el celular del difunto, pero al contestar solo se escuchaba estática. Este fenómeno sigue sin explicación lógica, desafiando nuestra comprensión de la vida y de la muerte. ¿Realidad o imaginación? ¿Coincidencias tecnológicas o verdaderas llamadas desde el más allá? Cada quien sacará sus propias conclusiones. Lo que vivió Lucía en el Andén 3 nos deja una sorprendente reflexión. A veces, las despedidas pendientes encuentran caminos insospechados para hacerse oír. La próxima vez que te encuentres en un lugar solitario y escuches sonar un teléfono, ¿te atreverías a contestar? Misterios ha leído, sombras al alma, relatos de terror que el miedo desarma. Susurra el viento, se enciende la llama. Ven, escucha, la oscuridad te llama. Crujen las puertas.